Buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos de educación ejecutiva en la Facultad de Administración de los Andes. En nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida a este webinar que tendremos el día de hoy, que se titula Storytelling with Tara, el arte de persuadir. La invitación a este espacio se las extendió directamente el curso que forma parte de nuestro portafolio y que recibe el mismo nombre de Storytelling with Tara, y es una formación que vamos a estar ofertando. En esta ocasión tenemos justamente la fortuna de que nos acompañe Luis Felipe Jiménez, que es el profesor que va a liderar este curso. Antes de comenzar con este espacio y de presentarlo a él, me gustaría contarles brevemente la dinámica que vamos a tener. Ya en un momento, luego de la presentación inicial, vendrá el espacio de la charla central sobre esta temática. Finalizando el espacio, que va a durar alrededor de 35 minutos, vamos a tener otro espacio para presentarles un poco sobre la formación, que tengan la oportunidad de conocerla, y vamos a tener al final unos 10 minutos para recibir cualquier pregunta que tengan, por lo que desde ya les extiendo la invitación para dejar sus consultas en el chat si van surgiendo a lo largo del tema o si tienen alguna duda puntual sobre el curso. Ya para comenzar, entonces, quiero contarles un poco más sobre Luis Felipe para que tengan la oportunidad de conocerlo desde ya. Él es ingeniero industrial, especialista en econometría, magíster en educación y en políticas públicas. Es experto en el manejo de datos cuantitativos para diversas áreas, desde las ciencias sociales, particularmente en el área de la educación, la economía y la administración. Además de esto, ha sido profesor en áreas en temas distintos de programación, análisis de datos, estadística multivariada, econometría, uso de métodos cuantitativos y mixtos en distintas universidades, y también ha trabajado en el sector público de la educación usando datos. Actualmente él es profesor de cátedra en la Facultad de Administración y también es parte del equipo académico del proyecto Argidius del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Luis Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya dejo de compartir mi pantalla. Angie, gracias, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este espacio. Un agradecimiento a la unidad Executive Education de la Universidad de los Andes por este espacio. Creo que es un espacio de discusión interesante para hablar un poquito de datos y hablar un poquito de estas técnicas de comunicación oral que ahora están tan vigentes y que me parece chévere compartir con algunos de las personas que están aquí conectadas y que están, me imagino, haciendo datos en la industria, en el sector público y en otros sectores. Em, Les voy a compartir una presentación que he preparado para conversar un poco sobre esto del arte de persuadir con datos. Em, Quisiera arrancar con el objetivo de este webinar. La idea es que ustedes al final de esta presentación puedan sentirse incentivados a usar los datos en un escenario posterior a la analítica como una parte de la persuasión a distintos públicos objetivos, sobre todo con la intención de sugerir toma de decisiones o sugerir planes de acción basados en los datos. Y la idea un poco se va a desarrollar en estos cuatro puntos que ven aquí en pantalla. Vamos a hablar un poquito del porqué de los datos, por qué contar historias, por qué combinarlos y cómo la combinación de estos dos escenarios al final del día resulta o termina en la persuasión. Creo que aquí me pareció una rayita. Déjenme borrar esto. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de los datos. Y quisiera aprovechar esto para contarles un poco de mi trayectoria en los datos y el por qué yo llego a pensar que el storytelling con datos puede llegar a ser una estrategia necesaria para mi vida profesional. Como Angie les contaba, yo trabajo con los datos sobre todo en el área de ciencias sociales, particularmente en la educación, la administración y la economía. Y mi saber cuantitativo, digamos que viene de tiempo atrás relacionado con mi formación como ingeniero. Para mí, en general, ha sido relativamente cotidiano usar los datos, usar los modelos estadísticos y matemáticos en diferentes escenarios. Eh,
Hoy en día a eso es lo que se le llama los data scientists, que son personas especialistas, expertas en el manejo de los datos. Sin embargo, he descubierto a lo largo de mi carrera que no todos los escenarios en los que he estado trabajando entienden esta dinámica de los datos. ¿A qué voy con esto? Que no es tan sencillo hablar un lenguaje muy técnico como es el lenguaje de la estadística, la matemática, la econometría, en escenarios como el sector público o el sector privado, donde hay personas que todavía no manejan esta técnica o que todavía les parece extraño. Y hay de todas maneras un acercamiento en general porque sabemos que estamos en la cuarta revolución tecnológica donde en efecto la importancia de los datos pues está a la orden del día. Entonces, las empresas tienen algunos retos frente a los datos, porque como van a ver, les voy a mostrar algunos datos de los datos. Hay una cantidad exagerada de información. Quisiera contarles primero, miren, en el 2020 en el mundo se había alcanzado 64,2 zettabytes de datos disponibles. Para 2025, es decir, para este año, se alcanzarán 181 zettabytes. Eso quiere decir que hemos crecido casi que exponencialmente. Sin embargo, el conocimiento frente a los datos, si bien ha venido expandiéndose, tiene un comportamiento más bien logarítmico. Y me explico con esto. Hay una gran cantidad de datos en el mercado, hay una gran cantidad de datos en los sistemas de información y en la nube, pero todavía hay mucha exploración acerca de cómo usarlos. Y los data scientists se han encargado un poco de trabajar con esto para desarrollar las nuevas tecnologías que estamos viendo, de las inteligencias artificiales, de los modelos de predicción, del estudio, por ejemplo, de riesgo acerca de ciertas cosas de fraude en el aspecto bancario, por ejemplo, pero eso debe ser comunicado. Entonces, aquí pongo como un asterisco muy importante que en este momento tenemos casi datos como los granos de arena en el mundo, que más o menos se aproxima a un 56.000 trillones de granos. Es una cantidad tremendamente exagerada. Y lo que normalmente sucede con estos datos, o lo que hacen los data scientists con estos datos, es que los procesan con unos muy buenos procedimientos de Big Data, de Machine Learning y de todo tipo de estrategias tecnológicas que hoy tenemos a la mano, pero tan solo en una reunión tienen 15 a 20 minutos para contar lo que han procesado. Entonces, eso es un reto inicial. Les quiero mostrar otro dato interesante. El Banco Interamericano, en un documento que publicó en el 2018 acerca de la economía digital, mencionó que para el 2018 la economía digital quiere decir todas estas empresas que usan información, data, algún tipo de estructura de ingeniería, digamos, como oferta de servicio, tenía un valor de 11,5 billones de dólares, lo cual equivalía al 15,5% del PIB mundial. Para este año, eso mismo va a representar el 24,3%. Y pues lo estamos viendo en el crecimiento nuevamente de la oferta de industrias que están cada vez ofertando más y más servicios basados en la economía digital. Esto es un cambio de mentalidad, esto es un cambio de la estructura económica incluso del mundo per se. Entonces, movernos ahí casi que se está volviendo una obligatoriedad. Vean este dato del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada dólar invertido en tecnología digital, cosas relacionadas con Data Driven Industries, ha añadido en promedio $20 al PIB. Esto es 6,7 veces mayor que las inversiones en industrias tradicionales. Quiere decir que el crecimiento en la data está generando más atracción en los negocios y genera más productividad y por tanto más inversión y más movimiento en el ingreso que otras industrias tradicionales. Esto, digamos que les estoy contando, son maneras de especificar
cómo la industria del Big Data y cómo los datos se están volviendo el centro de nuestra economía y cómo se están comportando con el fin de llevarnos a mirar casi que exclusivamente por esta ventana. Miren este otro dato que me parece interesante de este autor, Hee-Yoon Helen Kim, que lo publicó para el 2011. Ya hoy estamos en 2025 y aún así todavía tenemos unos delay frente al tema del análisis de datos. Dice el autor, las empresas que utilizan análisis de datos tienen en promedio 5,5% de aumento en la productividad en comparación con aquellas que no lo hacen. Yo podría decir, con mi experiencia y lo que he venido viendo, eh, por ejemplo, en emprendimiento, que trabajo en una unidad de emprendimiento, es que gran parte de lo que se está haciendo en nuevos negocios y nuevos mercados tienen que ver con empresas que usan el análisis de datos. Entonces, es una brecha que estamos disminuyendo, en efecto. El problema es que todavía, a pesar de que existe el conocimiento técnico, no hay un valor per se allí. Entonces, esto que dice el autor en el 2011 podemos verlo todavía aquí, con una brecha seguramente disminuida, pero todavía con una urgencia que es la que justamente les vengo a hablar, y es la urgencia de transmitir el dato. Miren este otro dato interesante de Forbes el año pasado. Las empresas que utilizan análisis predictivo ven un retorno de la inversión, medido en el ROI, de hasta 10 veces sobre el costo de la inversión inicial. Esto es muy interesante porque digamos que las empresas y el comportamiento en general de los negocios alrededor de los datos ha venido teniendo una escalabilidad, en algunos casos un poco lenta. La mayoría de las empresas están hoy en el escenario de querer tener datos, tratarlos y generar algunos visores, generar algunos tableros de control y generar algunas métricas para poder tener enterados los altos directivos o los tomadores de decisiones en general. Este es el primer nivel de los datos, el nivel descriptivo. Luego vamos a un nivel inferencial, que es donde empezamos a generar hipótesis más acerca de lo que está pasando en las organizaciones y en la industria. Y finalmente, en un escenario más prospectivo o predictivo, que es justamente al que se refiere Forbes. En este estamos más lento, porque el análisis predictivo implica mayor tecnología, pero también mayor saber en los datos. Bien, el análisis predictivo tiene que ver justamente con el uso de modelos, bien sea econométricos para predecir o tener un poder de predicción, o bien sea hacer uso del machine learning con tecnologías un poquito más avanzadas y lograr predecir lo que va a pasar en términos de cualquier indicador que tengan las organizaciones. Sin embargo, aunque muchas ya la están haciendo y se están alejando de esta base de la pirámide de exclusivamente hacerlo descriptivo, las empresas que lo hacen todavía no saben cómo lidiar con lo predictivo para comunicarlo en el mercado. ¿A qué me refiero? Cuando uno juega a predecir el futuro, a no ser que esté en un medio técnico, la incredulidad de las personas quienes reciben la predicción es alta. Es decir, no es tan fácil convencer ciertos tomadores de decisiones de la predicción si no conocen el campo de la estadística, si no conocen el campo del machine learning y demás áreas que se encargan de la predicción. Así las cosas, todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, el miedo a la inteligencia artificial o a la equivocación de la inteligencia artificial tiene que ver justamente con esto, porque todavía no hemos aprendido a comunicar cómo es que actúa por detrás la inteligencia artificial y cómo es que se retroalimenta del aprendizaje que tienen estos algoritmos de deep learning. En una encuesta hecha en UK, el 69% de los ejecutivos afirmó que están más confiados en tomar decisiones basadas en datos. Esto fue en el 2016, en esta encuesta de Data and Analytics Survey, Big Decisions, y es básicamente mostrarles cómo cada vez las altas directivas están más aunados o están más convencidos que si toman las decisiones de sus organizaciones basadas en los datos, entonces tendrán mejores resultados. Pero esto no es gratis. Esto se debe a que hay una mayor potencia tecnológica, pero también hay una potencia en la manera en que en efecto los datos se están dando cuenta de las decisiones. Eso quiere decir que si estamos en un escenario organizacional donde yo trabajo con datos
y tengo que informar a los directivos, a los ejecutivos, a los tomadores de decisiones de una decisión en particular, necesito ser muy asertivo con la comunicación que estoy dando. Aquí les muestro rápidamente una gráfica que me traje justamente del mismo estudio, un poquito para fraccionar y para ver un poco los datos cómo están. Entonces, en ese momento, los directivos decían, cuando yo voy a tomar una decisión, sobre todo de carácter ejecutivo, lo primero es que me concentro en mi experticia, en la intuición, en la experiencia, en lo que sé. Y después de eso vengo con los datos. Piensen por un momento en esto. La suma de los dos nos está dando casi el 70. Más o menos estamos rondando por allí un gran porcentaje. Quiere decir que el directivo en realidad va a recibir dos voces, la voz propia y la voz de un tercero que contiene el data o que tiene el análisis de los datos. Ese otro peso tiene que ser creíble, ese otro peso tiene que ser confiable. Y para que sea confiable, es necesario que esta persona en su experiencia, en su intuición, comprenda lo que se le está sugiriendo. Entonces, seguramente a hoy, al 2016, esta segmentación que ven ahí en ese pie ha cambiado. Pero ¿qué pasa? De todas maneras, seguimos teniendo la necesidad de quitar esa brecha que existe entre la experiencia y la intuición. Sigue siendo muy grande, seguramente sigue siendo muy grande. Y la experiencia y la intuición normalmente puede llegar a traicionar las decisiones. Entonces, este reto que tenemos en las industrias de poder comunicar lo que estamos haciendo en el back, porque los departamentos de tecnología lo que están haciendo es recoger muchos datos, haciendo sus procesos de ETL muy juiciosos. Adicional a eso, estamos creando nuevas líneas de negocio relacionadas con inteligencia artificial, pero también estamos haciendo poderosos modelos de machine learning. Estamos tratando de hacer deep learning para poder ajustarnos hacia el futuro. Hay todo un desarrollo, hay toda una inversión en dinero, en tiempo y en general un costo-beneficio frente a lo que podría o no podría hacer una organización frente a su desarrollo. Y estamos de acuerdo que las organizaciones seguramente están haciendo o están tomando esta lección de trabajar con los datos. Entonces contratan una serie de personas, ingenieros, matemáticos, estadísticos, economistas, que son muy buenos técnicos que trabajan allí en estos departamentos de tecnología, en estos departamentos de analítica, y entonces estas personas producen una serie de información que, como les decía, en un primer nivel se están volviendo visores de datos, pero que en un segundo nivel necesitan de la interacción con ese cliente final. ¿Eso qué significa? El cliente final son los tomadores de decisiones. Y ese paso del análisis y el visor de datos y la predicción a la comunicación necesita de entrenamiento y necesita de una serie de técnicas que, a mi modo de ver, el storytelling con datos en realidad nos está eh, sugiriendo. Y vuelvo un poco con mi historia. Cuando yo trabajaba con los datos, o cuando trabajo con los datos, pues yo me siento frente al computador a programar. Y yo me siento frente al computador a desarrollar algunos modelos y valido mis hipótesis. Yo trabajo principalmente en investigación, temas académicos. Pero luego tengo que llevarla a otros escenarios. Los escenarios que más me interesan a mí son los escenarios de la ciencia social, de la política pública, de la toma de decisiones más en el aspecto social. Y yo me encontré, por ejemplo, que en las ciencias sociales la credibilidad en los números es muy bajita, epistemológicamente, metodológicamente, pero también porque pues no es un campo tan cercano a quienes hacen ciencias sociales. Entonces yo necesitaba de alguna manera poder comunicar lo que yo estaba encontrando en mis datos. Y me dije a mí mismo, si yo sigo por el camino de lo técnico, seguramente no voy a encontrar una aceptación, no voy a encontrar una manera de que me reciban la sugerencia de cosas que yo estoy haciendo. De alguna manera, un poco desde el punto de vista de la comunicación, yo necesito tener este nivel que está aquí, ¿cierto? Muy arriba en la técnica, pero luego tengo que llegar a un nivel muy neutro en la comunicación.
Y entonces por eso es que empiezo a entrenarme en el tema del storytelling con datos, porque me doy cuenta que las personas cuando reciben información a través de contar historias o a través de las historias, pueden procesar mucho más fácil la información y tienen algunas características incluso neuronales en torno al aprendizaje, por ejemplo, o a la retención. Pero también descubro que las historias o las buenas historias ya están escritas y que yo no tengo que inventármelas. Porque yo, siendo ingeniero, yo no tengo creatividad o no necesariamente la he desarrollado para escribir una historia. Pero lo que sí puedo hacer es identificar cuáles son las mejores historias contadas en el mundo, en general, en el arte, en el cine, en el teatro, y entonces las puedo llevar o las puedo reconfigurar en mi estilo para poder llegar. A todos nos ha llegado la película de Harry Potter o del Señor de los Anillos o de El Rey León. Todas estas historias tienen mecanismos ya establecidos, tienen una serie o un pseudo algoritmo, una serie de pasos que deben seguir para cautivar o para persuadir a las personas. Si yo cojo esa manera de contar una historia y la vuelvo dato, es decir, cojo mis datos y lo pongo en esa estructura, entonces de alguna manera quizás voy a tener más chance de recibir o de tener una aceptación. Entonces, por eso aquí les coloco por qué contar historias. Algunos datos importantes en términos del mercado, pero ahorita volvemos sobre esta lógica de la emocionalidad y la recordación. Según HubSpot, el 75% se aumenta la probabilidad de vender cuando se hace a través de una historia. Entonces, ya esto le despierta a uno, este dato le despierta a uno un interés frente a qué es lo que sucede en un pitch de venta, ¿cierto? En un momento de venta, en un vendedor cualquiera de un producto o servicio, qué es lo que pasa cuando lo hace a través de la historia. Y lo que de una lo hace pensar a uno es que la venta en realidad lo que está sucediendo con el cliente es estimular una necesidad, pero cuando la necesidad es vivida y cuando la necesidad ataca directamente a un protagonista, seguramente esto aumenta la probabilidad de que el vendedor, perdón, que el cliente se sienta más afín con el producto o si incluso el producto es el protagonista. Este dato también es interesante. 92% de las personas afirma conectar con negocios con historias auténticas. Entonces también está detrás la personificación, ¿cierto? Esta figura literaria que aprendimos por allá en el colegio. Y es que yo tengo un elemento que puede ser el dato, yo tengo un elemento que puede ser la decisión, ¿cierto? Yo tengo un elemento que puede ser mi tablero, mi visor de datos, pero para mostrarlo o tras de eso vuelvo ese elemento una historia y lo vuelvo un personaje. Entonces, cuando lo vuelvo un personaje o cuando lo vuelvo una historia, tiene una identidad y una identidad con la que quien recibe la historia se puede llegar a sentir identificado. Y eso pasa, por ejemplo, con dispositivos como los iPhone, los Mac, ¿cierto? Detrás del dispositivo hay una historia y esa historia a veces me identifica. Esa historia a veces personifica lo que yo soy. El 68% de los consumidores interactuaron con una marca en redes sociales por la historia que contaban. Y esto sí que lo estamos viviendo con el tema de los influenciadores. Los influenciadores son muy buenos contadores de historias. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no lo hacen con datos, sino que lo hacen con su propia experiencia. Lo que hace al final del día un influenciador, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, es contarnos su cotidianidad con el producto que está vendiendo muy pegadito. Y sentirnos parte de esa cotidianidad es lo que al final del día hace que uno se interese por el producto. Yo les propongo, y es un poco la invitación que tiene este curso, es hacer exactamente lo mismo, pero con los datos. ¿Sí? De alguna manera yo hago de mi cotidianidad el dato se convierte en una historia y entonces tengo más facilidad de llegar a ese posible consumidor. Este dato de Business Insider, 70% de los compradores en línea dicen que compraron por las historias o reseñas de otros clientes.
Esto significa que las historias de un producto o las vivencias de un producto o de un servicio quedan en la memoria de otros. Y eso es también parte de lo que hay que hacer. En algunas juntas directivas, uno puede llegar a tener una persuasión con alguno de los miembros de la junta o puede llegar a conectar con una persona que le puede ayudar a movilizar esa decisión. La manera correcta de que esta persona ayude a movilizar el tercer paso para que se tome la decisión es que esa persona sea capaz de comprender lo que yo le estoy sugiriendo que ese tomador de decisiones haga. La única manera es que ese intermediario pueda contar una historia de lo que yo le estoy diciendo. Quiere decir que cuando yo hago o cuando sugiero una toma de decisiones con datos a través de una historia, estoy generando en quien me escucha una recordación. Y esa recordación se vuelve una historia en ese tercero. Y si esa persona es capaz de replicarla los escenarios en donde yo quiero que se replique, entonces he logrado el objetivo. En resumen, las historias nos permiten mantener memoria y tradición. De alguna manera, nuestra historia como seres humanos ha sido oral, básicamente. Es de tradición, es de la oralidad. Nosotros recordamos las historias de nuestros abuelos porque son contadas. Y eso nos ayuda a explicar nuestra realidad. ¿Y qué más que explicar la realidad de las organizaciones y de las distintas em, empresas, negocios o incluso el sector público donde estamos si lo hacemos a través del dato? Explicar la realidad a través del dato con una historia. Adicional, nos divierte, nos empatiza, nos ayuda a conectar con el otro. Y una cosa muy importante que creo que es donde está el poder del asunto y es que las historias despiertan emociones. Y si uno es capaz de demostrar o de despertar una emoción a través de lo que ha trabajado, allá en los datos, programando, generando estos análisis, ¿cierto? Con estos tableros gigantes, con esta data que son miles y miles de columnas, teras de información y luego genera una emoción. Ese al final del día debe ser el quehacer del data scientist o de aquel que trabaja con un equipo que hace data science. Bien, entonces, solamente por recordarles algunas historias, unas historias que seguramente quedaron en el mercado que, que, que básicamente nos pueden ayudar a refrescar. Por ejemplo, la campaña publicitaria Just Do It de Nike, ¿cierto? Este es quizás por exponente, quizás uno de los mejores artes de storytelling. ¿Cierto? Aquí hay otro muy interesante que es también basado en la literatura, el primer comercial de la Macintosh asociado a la obra literaria de 1984 de George Orwell, del mundo distópico que enfrentaba o que estaba controlado por la televisión y que en el comercial la Macintosh lograba salvar. El comercial más famoso de Coca-Cola, que era un comercial asociado a la multiculturalidad y a la unión y a la paz de los mundos. Ustedes pueden ver en pantalla, digamos, como hay todo tipo de personas, ¿cierto? O lo que hace Airbnb a través de su quehacer del modelo de negocio, que es básicamente hacer que el cliente sea quien venda el negocio. Al final del día, el cliente cuenta una historia y por tanto vende el negocio. Entonces, digamos que esos son algunos ejemplos muy rápidos de cómo hacen del storytelling un arte para publicitar o para vender. Pero en este caso en particular, en el caso de los datos, pues no vamos a crear estos relatos, digamos, eh, en función de un acto publicitario o en función de un acto, digamos, con una intención pues mucho más creativa en el mundo pues de las imágenes o cosas por el estilo, sino que tiene que ver más es con la persuasión. Y entonces ahí es donde aparece el por qué combinar estas dos cosas. Entonces, básicamente, si yo tengo los datos por sí solos, los datos son difíciles de entender. Ya les conté un poco de mi historia. Para mí era muy difícil entrar a un comité donde habían educadores, profesores de las ciencias sociales o gente que no necesariamente trabaja con datos, emprendedores que están empezando un negocio pero que no necesariamente son expertos en.
Y cuando yo les muestro un dato, por ejemplo, de algún performance alrededor de algo, pues son difíciles de entender, ¿no? No todas las personas van a comprender su significado y cómo fue que los construí, la técnica matemática, estadística que yo usé para producirlo. Pero adicional a eso, las personas también sienten de alguna manera que en este afán y en esta demanda de los datos, pues tienen que estar ahí a la vanguardia. Entonces, digamos que se sienten abrumados un poco cuando hay mucho dato porque no lo logran entender. Pero por otro lado, y un poco haciendo apelación a lo que está pasando al mundo de las fake news y demás, las historias por sí solas pues tienden a subestimarse, parecen mentira, digamos que las redes sociales están inundadas de cosas mentirosas. Contar una historia parece ser una cosa que es una habilidad de unos pocos, antiguamente pues de los contadores de historias, de esta gente que es más cómica, de artistas, ¿cierto? De influenciadores hoy por hoy. Pero pues no es una cosa de los data scientists o de gente que maneja datos o de un gerente. Esto no es una cosa que realmente le importe desarrollar a un gerente. Al menos ese era el paradigma. Entonces, un poco la propuesta de los grandes autores de data storytelling es, ahora rompemos el paradigma y decimos, ahora tenemos historias con evidencia. Tenemos una historia que ya no es un fake, sino que es una historia que tiene datos. Las historias se vuelven robustas, pero al mismo tiempo, como son historias, son fáciles de comprender, llegan al público, combinan la creatividad, pero también lo técnico, ¿ya? Del cómo se produjo el dato. Y lo más importante, como les decía ahora, todas las historias que ustedes ven en el teatro, en la televisión, en el cine, pues son historias que ya casi que no sabemos, ya sabemos la estructura shakespeariana típica del hombre rico que se enamora de la mujer pobre y que al final terminan los dos casados y felices. Esa historia ya lo sabemos, también del villano y el héroe. Hay un villano que intenta burlar un problema y el villano termina salvando la historia. Esa historia ya está hecha. Y entonces contar esa historia, pues es una repetición de las cosas. Quiere decir que las historias originales cada vez son menos, pero lo que sí es diferente son los datos. Quiere decir que yo aprovecharme de las estructuras de lo tradicional para matizar con los datos puede ser una potencia. Sus empresas, sus organizaciones y los datos que allí están son particulares y son tan particulares como tan únicos como los que ustedes tienen. Entonces, por eso lograr la persuasión, al menos en escenarios organizacionales y de toma de decisión, creo que tiene detrás y la potencia y tiene digamos, una oportunidad de aprendizaje es el storytelling con datos. En algunas referencias, data storytelling, storytelling with data. Bueno, digamos, hay referencias distintas en los medios académicos alrededor de esto, pero es la técnica que hoy está demandando, al menos con quienes trabajan con datos. ¿Y qué es lo que hace esto al final del día? Este señor James Purvis, que es el director de ventas de GTM para las Américas, dice, mire, usted realmente tiene que volverse tan persuasivo con sus datos, con lo que tiene, que necesita encajar los argumentos en una pirámide de necesidades, la pirámide típica de Maslow. Entonces dice, las necesidades de los tomadores de decisiones son como la pirámide de Maslow, ¿cierto? Hay necesidades básicas, otras necesidades de seguridad, otras de aceptación, otras más espirituales y otras de la propia realización. Analizar esa pirámide y encajar el argumento ahí, encajar los datos ahí, seguramente es el mecanismo para mover el tomador de decisiones. Y entonces, la manera en que yo puedo tocar ahí la pirámide en los distintos escenarios es con las historias. Entonces, ese es el poder de la persuasión. Y un poco lo que está integrando quienes hemos venido estudiando esto del storytelling con datos es que trae todo un esquema holístico y sistemático para el convencimiento. Entonces trae emoción, trae lógica, porque es evidente, trae un recurso de confianza porque viene de las encuestas, de los samples, ¿cierto? De lo que se está haciendo, midiendo, tiene una aceptación generalizada porque todos sabemos de alguna manera que la estadística informa cosas
Y entonces en esa pirámide y en ese, perdón, en esa esfera, en ese óvalo que ustedes están viendo en pantalla, es donde están los datos. Los datos se mueven ahí, en la emoción, en la aceptación generalizada, en la lógica, en un recurso de confianza que al final construye el argumento de la persuasión. Esta es la invitación en general para hacer storytelling con datos. La idea es hacer del dato un argumento y para hacer del dato un argumento, ustedes saben cómo producir el dato, saben qué hacer con el dato, pero luego le damos un clic hacia arriba para moverlo hacia una narrativa, pero también hacia un efecto visual. Entonces, cuando se hace storytelling con datos, se mezclan las tres cosas: el saber del dato, la narrativa del dato y la visual, lo que estoy viendo. Entonces, estas tres cosas lo que hacen son el argumento justamente del que hablábamos ahorita. Todo entra por los ojos, por los oídos me entra la atracción y tengo la evidencia. Ese es un poder de persuasión. Dice Kramer en 1997, y esto sí que es viejo, pero que todavía nos sirve. Las historias respaldadas con datos son 4 veces más convincentes que las que están basadas en la opinión o en la experiencia personal. ¿Ya? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en los debates presidenciales, Estados Unidos, Colombia, donde sea, que ahora a los candidatos los preparan para hablar con datos todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Pues pueden hablar cosas mentirosas de los datos y lo que sea, pero al final del día están contando con datos. Y esto seguramente se ha vuelto parte de ese mecanismo, de esa estrategia fuerte de persuasión. Sin embargo, para el profesor Scott Berinato de Harvard University, esto se ha vuelto una barrera y un problema para los data scientists, las personas que manejan datos. Se ha vuelto un problema también para los executives, para los ejecutivos, para los tomadores de decisiones, porque en su entorno no es un tema de una candidatura presidencial, no es un tema de influencia, no es un tema publicitario, no es un tema de ventas, es un tema de conversación. Y entonces la manera en que se construyen las conversaciones al interior de las organizaciones necesita una transformación. Y esa transformación y esa manera de llegar a la conversación, por ejemplo, a una reunión, ¿qué es lo que va a pasar dentro de una reunión? Para tomar una decisión de manera mucho más ágil, necesita de una estructura y seguramente el storytelling con datos tiene esa manera. Entonces, por eso parte de lo que están haciendo los data scientists o la gente que trabaja con datos, los ejecutivos en general, es entrenándose con storytelling con datos. Y esa es, pues, básicamente la invitación que les vengo a hacer con el curso y que Executive Education de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración, pues, nos está haciendo para que estén como entrenados en esta materia, pero que también puedan tener un desarrollo, pues, mucho más profundo para poder tener las herramientas y superar estas barreras de las que les hablo, pero también para lograr esa combinación tan potente de la que he venido conversando en esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por la presentación. Voy a volver a compartir mi pantalla. Creo que aquí igual tuvimos un gran abrebocas para lo que se van a poder encontrar en este curso. Entonces, quiero aprovechar para contarles brevemente sobre los temas más logísticos. La próxima cohorte del curso Storytelling Witara, el arte de comunicar con datos, está prevista para comenzar en el mes de febrero, particularmente el 25 de febrero arrancamos. Es una cohorte que se ofrece en modalidad 100% virtual sincrónica, por lo que si no residen en Bogotá o directamente en Colombia, pueden igual sumarse a la formación y acompañarnos en los horarios establecidos. El curso tiene una duración de 28 horas que se distribuyen en 24 horas de sesiones sincrónicas y 4 horas destinadas para el trabajo autónomo. Las sesiones se programan a partir de las 6 de la tarde con el fin de que puedan desplazarse después de sus trabajos y poder unirse a estas sesiones para anclar esto que nos comentaba Luis Felipe y aterrizarlo en lo que esperamos lograr con esta formación. El objetivo es comunicar esos mensajes efectivos y memorables respaldados con evidencia y datos para lograr una mayor convicción y persuasión en los entornos organizacionales a través de la aplicación de la técnica de Storytelling with Data.
Tenemos algunos objetivos específicos que se erigen como esos pasos que esperamos seguir para lograr este objetivo general, como conocer en primer lugar esa estructura del storytelling con datos para comprender cuáles son sus ventajas y limitaciones, seguir por implementar esas estructuras clásicas para construir guiones y con esto lograr planear una presentación, seleccionar eficazmente esos datos, cifras o gráficas que van a sostener el storytelling y finalmente dominar esas estrategias de diseño y visualización de los datos para lograr esa articulación de la historia con los datos. A raíz de esto y con el fin de lograr estos objetivos, el curso se estructura en estos 5 módulos que están viendo en pantalla. Arrancamos con un módulo de introducción al storytelling con datos, seguimos con un bloque centrado en las estructuras de guión del storytelling, pasamos a poder conversar sobre los datos y en este caso su interpretación, seguimos con la manera de fusionar el guión y los datos y cerramos con un módulo sobre el diseño de los datos. Estos son apenas el esbozo de cuáles son esas temáticas. Seguramente Luis Felipe, acá te invitaría, Luis Felipe, si nos quiere sumar algo más sobre esta formación, yo en paralelo les quiero compartir en el chat también el brochure para que puedan encontrar allí la especificación de cada uno de los bloques y aprovecho para comentarles que hoy nos acompaña Joana, que es una persona también del equipo, que les acaba de dejar en el chat un mensajito con un formulario en el que van a poder dejarnos información si están interesados en que un asesor los contacte y los acompañe, bien sea en el proceso de resolución de alguna duda o en el proceso de inscripción. También encuentran nuestros datos directos si prefieren inscribirnos de esta forma. Ahí les acabo de compartir el brochure. Les extiendo también la invitación para que si tienen alguna duda, los micrófonos van a estar habilitados, igualmente el chat en caso de que quieran saber algo más o sobre el tema o sobre el curso en sí mismo. Y ahora sí, en lo que piensan esas preguntas, te doy paso, Luis Felipe, si quieres completar algo más sobre el curso en sí. No, pues digamos de manera general, yo creo que es un curso muy completo y como dedicado a la práctica. Va a estar con mucha dedicación en cosas que van sucediendo y que se van haciendo en el curso. Todos los días hay práctica respecto a la temática que estemos trabajando. Y por otro lado, hay un producto central que se desarrolla durante todas las sesiones, que al final tiene un entregable que es, que sirve para hacer retroalimentación. Entonces creo que es una estrategia de metodología, digamos, learning by doing, y con algunas estrategias como muy particulares. Por el otro lado, yo les ofrezco unas herramientas, digamos, muy concretas, digamos, muy tangibles sobre cómo hacerlo. Eh, y por otro lado, hacer mucho énfasis en que no es imprescindible ser quien amasa los datos, ser quien hace la programación, ser quien construye el modelo. Usted puede ser un tomador de decisiones que igual puede estar en este curso y la misma manera quien sea experto en los datos, pues creo que es un curso especial. También quiero hacer énfasis que no es un curso de estadística, ni de econometría, ni de análisis de datos, ni de programación, ni de machine learning, ni de deep learning. Es un curso ante todo de comunicación oral, por supuesto, basado en los datos. Luego hablaré de los datos, pero sobre todo en estrategias de comunicación oral. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Vamos a dar entonces un par de minutos para estar atentos al chat en caso de que haya alguna duda antes de cerrar el espacio. Por aquí tenemos un par de preguntas. Voy con la de Iván de hasta qué día hay plazo para pagar. Realmente, Iván, esta cohorte está prevista para comenzar el 25 de febrero. Hay una fecha de pronto pago que Joana te puede contar un poquito más al respecto en el chat. Si estás interesado en obtener un descuento, puedes pagar antes de esa fecha. Si no, realmente te puedes sumar hasta días antes de comenzar la formación. Lo importante, por supuesto, es que sea antes del 25 de febrero. Y aquí veo otra pregunta, Luis Felipe, sobre una persona que dice, si mi trabajo se enfoca en GEOs, ¿puede ser pertinente aplicar al curso? Sí, totalmente. Yo creo que todas las personas que trabajen tanto en el sector privado, sector público, sector, digamos, de apoyo externo, digamos, cualquier tipo de organización se pueden vincular, siempre y cuando su trabajo o sus necesidades estén asociadas a presentar datos, a presentar información, a estar en constantes reuniones donde se esté trabajando con datos. Es pertinente para eso. Sí que sí.
Y gracias. Aquí hay otra pregunta de Santiago que quiere saber qué herramientas de visualización se usarían en el curso. Pregunta por Power BI, Canva. Es una muy buena pregunta, Santiago. El curso no es un curso de visualización de datos, trabaja con el diseño de los datos, pero yo les doy son estrategias de diseño. Ya ustedes, dependiendo del software donde más se sientan cómodos, es decir, si lo hacen en Power BI, Tableau, Stata, R, Python, ustedes son quienes se encargan de diseñar bajo esos criterios de diseño, pero no es un curso de visualización de datos. En visualización de datos sí hacen toda una explicación de cómo se produce la gráfica, de la tipología de la gráfica y demás. Aquí les doy es pautas de, ya tienen la gráfica hecha, cómo la muestran de la mejor manera. Y gracias, Luis Felipe. Tenemos otra pregunta de Rodrigo que quiere saber si las personas que residen en otros países pueden inscribirse. Sí, Rodrigo, te confirmo que este curso se oferta en modalidad virtual, entonces no hay ningún impedimento para que nos puedas acompañar. Si quieres, nos puedes dejar tus datos en el formulario o escribirlos para tener una asesoría más cercana. Sin embargo, la respuesta es un sí rotundo en caso de que decidas sumar. Listo, creo que por ahora no hay más preguntas, entonces reiterarles el mensajito que les dejó Joana con el formulario para que lo tengan allá a la mano y nos puedan dejar sus datos o escribirnos directamente. Agradecerte, Luis Felipe, por acompañarnos y por supuesto a todos ustedes también por sumarse a este espacio. Ojalá tener la fortuna de contar con ustedes en esta próxima corte. Esperamos que tengan una feliz noche.